querido Andrés Oppenheimer. Hay tantísimos temas que platicar contigo que por el tiempo tenemos que reducir a dos temas, básicamente. ¿Cómo se ven las elecciones de México en Estados Unidos? Estamos en la recta final, próximo domingo 6 de junio. Primero eso, ¿cómo ven las elecciones de México en Estados Unidos? La verdad, Fernanda, no se ven. Es notable la falta de interés o de atención de los grandes medios de Estados Unidos. O sea, hoy es un día feriado aquí, es el Día de Acción de Gracias. O sea, se explicaría quizás que es un largo fin de semana y no hubo grandes artículos prácticamente sobre casi nada, pero tampoco en los últimos días ni en las últimas semanas han habido artículos de fondo en la prensa de Estados Unidos sobre las elecciones de México. Ni siquiera, Fernanda, han habido artículos sobre la denuncia del presidente López Obrador, que repitió esta mañana, de que Estados Unidos estaría financiando organizaciones políticas, según él, opositoras en México. Toda esta polémica, pero ni siquiera ha sido reflejada en los grandes medios de Estados Unidos, quizás probablemente porque nadie se toma estas alegaciones demasiado en serio. Y es por varios motivos, Fernanda. Primero, porque estas organizaciones de la sociedad civil de México que reciben fondos de Estados Unidos los vienen recibiendo desde hace muchos años, mucho antes del gobierno de López Obrador. Son organizaciones defensoras de la libertad de prensa y contra la corrupción, que también reciben fondos de Suecia, de Alemania, de varios países europeos, de Canadá, y que, bueno, el propio López Obrador aplaudía cuando criticaban a los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, o de Fox, o los gobiernos anteriores. Entonces, eh, estas organizaciones es difícil tomar en serio el argumento de que han sido creadas o están siendo financiadas para pegarle al gobierno actual de México. Pero segundo y principal, Fernanda, porque los fondos de Estados Unidos que van a estas organizaciones de la sociedad civil son pequeñísimos. Esta mañana, Fernanda, me metí en el sitio web de USAID, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, para ver la ayuda exterior de Estados Unidos a México. Y resulta que Estados Unidos dio este año 444 millones de dólares a México, o sea, el año pasado, el último año que reportan. 444 millones de dólares de Estados Unidos a México, de los cuales solo 5.8 millones de dólares fueron para respaldar actividades de la sociedad civil. 5.8 millones, o sea, estamos hablando de poco más del 1% del total. El 99% fue para el gobierno, incluyendo 165 millones de dólares en ayuda militar, 101 millones de dólares para la policía y el resto para capacitar jueces, capacitar policías, ayuda a migrantes, etcétera, etcétera. O sea, Fernanda, que estas organizaciones de la sociedad civil de México están recibiendo poco más del 1% del total Claro. del dinero que el gobierno de Estados Unidos le da anualmente a México. El resto va al gobierno. Entonces, este argumento de que esto violaría la soberanía de México es un poco débil porque con ese criterio México no tendría que estar recibiendo ayuda militar, ni mucho menos de inteligencia, porque eso podría verse como una injerencia. Y obviamente ni el actual ni los anteriores gobiernos mexicanos han visto esto, se han rehusado a recibir esta ayuda. Yo creo, para redondear, Fernanda, que este reclamo del presidente López Obrador de que esto es una injerencia en la vida política de México, Claro. es un poco para consumo doméstico en México, porque el presidente López Obrador recuerda que viene haciendo este reclamo desde hace varias semanas y que yo sepa cuando cuando tuvo la reunión virtual con la vicepresidenta Kamala Harris, no le sacó este tema. O sea, lo dice en México, pero pareciera ser que no se lo dice en Estados Unidos, quizás porque
sepa o porque su canciller le dice, presidente, mire, con esto no vamos a ir a ningún lado porque no van a hacer nada. Entonces, Fernanda, yo dudo que el presidente López Obrador, cuando se reúna con la vicepresidenta Kamala Harris después de las elecciones del 6 de junio, dudo de que, sí quizás lo menciona hacia el pasar como para decir que lo mencionó, pero dudo de que ante ella en la reunión privada levante este tema con mucha fuerza. Lo dudo muchísimo. ¿Cómo lo ves? Pues complejo y un gran cuestionamiento, así un signo de interrogación inmenso de por qué Kamala Harris acuerda estar el día 7 de junio. Unos días 7, 8, 9, 10, ¿no? Es decir, Bueno, en los Fernanda, primeros si días hubiera después de la ido, elección. bueno, Fernanda, si hubiera venido antes, cualquier cosa que hubiera dicho, cualquier color de blusa que se hubiera puesto, Cierto. hubiera desatado especulaciones en la prensa de que está interfiriendo en las elecciones. Cierto. Yo creo que, o sea, dijeron, ¿para qué meternos en ese lío? Vamos a ir después de la elección, porque cualquier cosa que haya dicho o que podría haber dicho la vicepresidenta, y acuérdate una cosa, Fernanda, que no está siendo muy notada en México, en la prensa mexicana. Allí en México todos están leyendo, tratando de leer entre líneas a qué va la presidenta, pero recuerda que para ella va a ser muy importante este viaje, no por México, sino por cómo la ven en Estados Unidos, porque ella se está posicionando como la futura posible candidata demócrata para las elecciones del 2024. Este va a ser su primer viaje importante de política exterior y cualquier traspié, cualquier metida de pasta, sería fatal para ella. De manera que este viaje para ella va a ser muy importante, no por México, sino por su propio posicionamiento político en Estados Unidos. Varias lecturas en los minutos que tenemos contigo. Entonces, esto que dices claramente, no hay gran ánimo, no hay gran atención de Estados Unidos para las elecciones de México. ¿Es bueno o malo, Andrés? Mira, buena pregunta. Yo creo que es bueno en el sentido de que por lo menos no refleja muchos temores de un empeoramiento en las tensiones. Es malo porque quizás muchas de las organizaciones, por ejemplo, de las que estábamos hablando recién, de defensa de la libertad de prensa y de defensa de la lucha contra la corrupción y defensa del Estado de Derecho, que se sienten amenazadas por la retórica del presidente, quisieran tener un poco más respaldo público del gobierno de Estados Unidos. Mira, mi impresión, Fernanda, es que el gobierno de Estados Unidos, este y el anterior y cualquiera que venga, su principal prioridad es tener tranquilidad en la Exacto. frontera. No les interesa mucho que México tenga un gobierno de derecha o de izquierda, o que se proclame de derecha o que se proclame de izquierda, mientras no le provoquen una ola de migrantes, mientras no le provoquen una crisis económica de tal magnitud que provocaría una oleada de migrantes a Estados Unidos. Recuerda, toda política exterior en el fondo es política doméstica. Y para Estados Unidos lo principal es mantener cierta estabilidad y que México no se vuelva un país caótico. Ahí, Andrés, el tema, y me parece muy interesante plantearlo. Se habla de que si sigue ganando la mayoría morena, por ejemplo, en la Cámara, muchos mexicanos se van a ir a Estados Unidos. Bueno, tú me Entonces, preguntabas qué si parte, qué eso es forma de bueno. migración, si me explico? ¿La ilegal o la legal? Cualquiera, ambas, es un dolor de cabeza para Estados Unidos. Sí le debiera interesar que la democracia eh, se mantuviera, ¿no? En el país vecino. Sí, sí, pero al mismo tiempo tienen mucho miedo de ser acusados
injerencionista. Claro. ¿Cuál es la palabra? Pues ingerir. No, tampoco es ingerir. Pero mira, yo hace De poco... meter, de metiches, pues. De metiches. De metiches. Hace poco entrevisté a un alto funcionario de la Casa Blanca, el encargado para América Latina, y le pregunté sobre esto y esquivó el tema totalmente. O sea, después de criticar a Venezuela, criticar a Nicaragua, criticar a Cuba, criticar aquí, cuando le pregunté esta misma pregunta que tú me haces, Juan González, que es el encargado de América Latina de la Casa Blanca, le pregunté sobre México y sobre las acusaciones de que el gobierno, el presidente, estaría un poco agresivo contra la prensa, contra organizaciones forenses. Ahí cambió de tema, obviamente no se quiso meter. Esa es un poco la tónica del gobierno de Estados Unidos. Pues te mando un abrazo, querido Andrés, en este minuto que nos queda. Mucho que platicar. Oye, lo de China, no nos va a dar tiempo, pero ahora resulta que están alentando a las mujeres a tener 3 hijos en China. Sí, porque se dieron cuenta, Fernanda, de que están teniendo un enorme déficit de población. Como te contaba en el intermedio, en mi último viaje a China hace unos 4 años, me contaba una mujer joven de unos 30 y pico de años, que era muy difícil en China tener hijos, porque el Estado no te paga salud gratuita, las universidades hay que pagarlas, y que eso cuesta mucho. Entonces las chinas no querían tener hijos. Y el gobierno ahora va a incentivar con becas, con dinero, para que empiecen a tener más hijos. Pues ahí el tema, querido Andrés Oppenheimer, @OppenheimerA. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y bueno, el próximo lunes, 7 de junio, ya habremos votado y estaremos contigo, Andrés, para ver cómo fue la jornada electoral allá en Estados Unidos y aquí en México. Gracias, Andrés. Gracias, Fernanda.